La ciudad no se dio cuenta cuando el sonido de la voz profética se convirtió en brisa, y la brisa en silencio. Nadie marca en el calendario el primer día del desierto. Después de que el profeta partió, un viejo escriba llamado Aarón guardó el rollo de sus palabras en una caja de cedro sellada con un cordel azul y escribió por dentro de la tapa una anotación casi infantil, como quien detiene el tiempo con un alfiler. Para mi hijo, cuando yo me vaya. El hijo se llamaba Eleazar y había aprendido a lamerse la punta de los dedos antes de voltear el pergamino, como si cada letra exigiera reverencia y saliva. El mundo giró. Los imperios cambiaron de lengua y blasones, pero el rollo no cambió de lugar. Por las noches, cuando Jerusalén dormía, padre e hijo leían en voz baja, y la casa se llenaba de algo que no era sonido ni viento, una presencia perfecta que abría los ojos del alma. Si esta historia te alcanza y te ayuda a mantener viva la llama, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones, porque necesitamos mensajeras para llevar adelante lo que el silencio trata de borrar. Los hombres del mercado aprendieron a hacer trampa con las balanzas antes de aprender a decir la palabra justicia. Un puñado de granos menos, un puñado de monedas más, y la conciencia acomodada como el polvo en las grietas del puesto. En las esquinas, niños huérfanos contaban con los ojos el número de panes que pasaban, como si la mirada pudiera partir el trigo. Eleazar repetía para sí las frases que había escuchado del padre, como quien echa sal sobre carne cruda para impedir la corrupción. Decía en portugués que heredó de sus antepasados, aunque la calle murmurara en arameo y griego, el Señor será testigo contra los que defraudan el salario del jornalero, contra los que oprimen a la viuda y al huérfano, contra los que hacen injusticia al extranjero que busca refugio. Y repetía una promesa que parecía más mañana que memoria, citando por extenso lo que estaba escrito en el rollo. Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Cuando Eleazar pronunciaba esas palabras, las piedras de la calle parecían escuchar. Los generales cambiaron, las leyes cambiaron, pero la tentación de un atajo no cambió. Un día, los soldados de un rey extranjero profanaron el templo y la ciudad recibió otra cicatriz. Hubo quien tomara las espadas con valor de mártir, quien negociara privilegios con astucia de mercader y quien fingiera no ver con una prudencia cobarde. Eleazar, que no era guerrero ni político, cargó el rollo escondido dentro del manto y huyó a una casa entre los olivos. En la sequía de la tarde, leía para los pocos que venían, un puñado de hombres sencillos, 3 viudas, 2 extranjeros que no sabían pronunciar los nombres santos, y aún así reverenciaban al Dios de Israel con la seriedad de quien camina sobre vidrio. Ahí, en un cuarto con olor a aceite y polvo, enseñó que la llama de una palabra guardada puede atravesar 400 inviernos. Enseñó que el silencio de Dios no es ausencia, es anuncio. Eleazar engendró a Judá, y Judá engendró a Hilel, y Hilel engendró a un niño de ojos asombrosamente atentos, Simeón, que memorizaba los versos como quien reconoce el rostro de la madre en la oscuridad. Había una canción en el linaje, una melodía tejida con la esperanza de Malaquías y el hilo de Isaías. No bastaba saber de las guerras, era necesario saber del corazón. En la calle, Hilel señalaba los pecados que no hacen ruido y por eso dominan sin alboroto, la borrachera que convierte la alegría en agresión, la traición doméstica que embrutece a los niños, la falta de compasión que convierte la ciudad en un laberinto de puertas cerradas. Decía, citando por extenso, Isaías capítulo 40, versículo 3, «Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad en la soledad calzada a nuestro Dios». Y por las noches, leyendo el rollo del bisabuelo Aarón,
llegaba otra vez a la sentencia que quemaba y curaba al mismo tiempo. En Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, «He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres». Hillel cerraba los ojos y pedía que su corazón se convirtiera primero, porque quien guarda el rollo debe dejar que el rollo lo guarde. Roma descendió sobre la tierra como una sombra organizada. El hierro de las legiones prometía orden y paz, pero había paz solo para quien podía pagarla. Entre peajes, decretos y la figura sinuosa de un rey patrocinado por el extranjero, Jerusalén vivió una modernización que costaba caro a las almas. Brotó religión por todos lados, como hierba en muro antiguo, con minucia para el detalle y ceguera para lo esencial. Fariseos competían en la contabilidad de la pureza, saduceos redondeaban la teología al tamaño cómodo de los palacios, celotes afilaban la santidad en la hoja de la revuelta. En las cocinas, mujeres piadosas enseñaban a los hijos que la ley de Dios era dulce como miel. En las plazas, hombres amargados aprendían que la ley era una carga para imponer a otros. Hillel le decía a Simeón que el peligro mayor no es el lobo, es el pastor que pierde la voz del dueño del rebaño. En el tiempo en que Herodes recubría el templo de mármol y oro, los pobres recubrían sus ojos de polvo pidiendo limosna en la escalinata. Simeón ya era un hombre hecho, con el rollo heredado como quien recibe un hijo en brazos. Hay quien hereda plata y hace ruido, y hay quien hereda una frase y hace historia. Simeón repitió la costumbre, leía en voz baja, enseñaba a los que venían y se apartaba de los reflectores de los hombres importantes, porque la vanidad tiene el peso de una piedra amarrada al cuello. Una mañana, mientras la ciudad despertaba con olor a pan y heno, una noticia corrió como fuego en paja seca por el barrio de los artesanos. Un hombre en el desierto anunciaba arrepentimiento a las orillas del Jordán. Era una voz sin adornos, vestida de pelo de camello, con el rostro quemado de sol y los ojos claros de quien ve más allá del horizonte. Decían que bautizaba pecadores dentro del agua y que el agua salía más limpia de lo que entraba. Simeón apretó el rollo contra el pecho y recordó la frase de su tatarabuelo: «El silencio de Dios no es ausencia, es anuncio». En el camino al Jordán, pasó por tiendas de soldados, caravanas de comerciantes y por una casa donde un hombre borracho le gritaba a la esposa. Simeón se detuvo y tocó a la puerta. Le habló al hombre sobre caminos y sendas, no con enojo, sino con la tristeza firme de quien señala un abismo. Habló del pecado que roba la dignidad del otro, de la inmoralidad que seca el alma, de la falta de misericordia que nos convierte en asesinos de pequeños gestos. El hombre se rió y cerró la puerta. Simeón siguió, más pesado y más decidido. El camino del desierto es una catequesis sin palabras. El viento dice lo que el corazón se niega a escuchar. A las orillas del Jordán, la voz predicaba como si el agua misma vibrara con las sílabas. No era un moralista, era un heraldo. No ofrecía excusas elegantes, ofrecía arrepentimiento como un puente. Llamaba a los fariseos serpientes, a los soldados violentos, a los publicanos ladrones, y a todos, con la misma mano, les ofrecía el llamado que abre camino. Simeón oyó al hombre citar, como quien enciende la lámpara por dentro de un versículo, Isaías capítulo 40, versículo 3, y entendió que el hilo del rollo heredado llegaba a su punto de amarre. Cuando la predicación cesó, se acercó y preguntó con voz baja si aquel mensajero era el Señor viniendo a su templo. El hombre sonrió, y había en la sonrisa la humildad de los que conocen su lugar en la historia. Dijo que no era digno de desatar las correas de las sandalias del que venía después. Citó, con la misma naturalidad con que se respira en el calor del desierto, Malaquías, capítulo 3, versículo 1.
como quien señala un camino en el cielo. Simeón lloró sin pudor, como lloran los viejos cuando finalmente se encuentran con el niño que fueron un día. Después vinieron días de rumores. Se contaba que el mensajero definitivo caminaba por villas de Galilea, que los ojos de él contenían una mezcla de ternura y sentencia capaz de curar la herida y condenar el veneno. Simeón esperó pacientemente hasta que sus pies lo llevaron a Jerusalén. Era tiempo de peregrinos y las calles olían a lana, a polvo y a expectativa. En el templo, líderes acomodados fiscalizaban el diezmo de la hierbabuena y se olvidaban de la justicia, la misericordia y la fe. La piedra, tantas veces testigo de la profecía de Malaquías, ahora recibiría la visita del Señor a quien buscábamos. Simeón vio cuando él entró. No fue exactamente la apariencia, ni el corte de las vestiduras, ni el número de discípulos. Fue la autoridad mansa de quien conoce la anatomía del alma. Fue la manera como los niños lo rodeaban. Fue la forma como los cansados se acomodaban para oírlo, como si el cuerpo reconociera la cama antes de que llegara la noche. Cuando abrió la boca, ninguna letra fue vacía. La palabra hacía lo que decía. El templo, por un instante, recordó ser casa de oración. Simeón llevó el rollo a casa y lo abrió delante de la familia. Leyó en voz alta Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Después guardó el rollo y al día siguiente volvió al templo. Ya no pudo entrar. Había un tumulto. El Señor había volteado las mesas de los cambistas y el sonido de las monedas corriendo por el suelo sonaba como si el metal aprendiera a caer de rodillas. Alguien gritó que ningún profeta venía de Galilea y otro acusó blasfemia. Simeón se recargó en una columna y entendió que toda purificación huele a brasa antes de oler a incienso. Los días se volvieron más densos. Los líderes cocinaron la muerte a fuego lento, sazonando la decisión con consejos, intrigas y cálculos. El pueblo, inflamable como paja seca, se encendió en hosanas en la entrada y sopló «Crucifícalo» el viernes. Simeón siguió la procesión hasta la colina donde 3 cruces rayaban el cielo. Cuando la oscuridad vino al mediodía, recordó Malaquías, capítulo 4, versículo 1, el día ardiente como un horno, y decidió que aquel fuego comenzaba ahí, quemando la soberbia hasta las raíces. Cuando el Señor expiró y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, el rollo de su bisabuelo se encendió dentro de él como una antorcha. El gran silencio había llegado a su fin no con un estruendo, sino con un desgarro, y el desgarro se volvió camino. 3 días después, la noticia de la tumba vacía parecía demasiado increíble para ser mentira. La gente buena no inventa promesas para vender esperanza. La gente buena aprende a morir para aprenderla. Simeón fue uno de los testigos tardíos. Vio los ojos y bastó. De noche, reunió a los suyos y leyó una vez más el rollo de Malaquías, ahora como quien lee carta de un pariente reconocido. El sol de justicia había nacido, como decía Malaquías capítulo 4, versículo 2, con sanidad en sus alas. Y una sanidad que no conocía fronteras transformaría el mundo en paciente y en misionero. En el mismo cuarto en que tantas veces había orado por un mensajero, Simeón ahora pedía audacia para ser mensajero. Habló de actitudes que llevan a la perdición con concretez y sencillez, sin poesía para encubrir veneno. La borrachera que destruye promesas, la codicia que tritura alianzas, la inmoralidad que negocia el cuerpo y el alma, la crueldad que llama franqueza a la violencia, la indiferencia que borra la imagen de Dios en el otro. Y habló de las posturas que cooperan con la salvación como quien describe un camino conocido.
la misericordia que visita al enfermo, la fidelidad que sostiene a la familia de las manos, la generosidad que abre la mesa y la alforja, la justicia que pesa igual, la oración que inscribe el nombre de Dios dentro del pecho. Si este mensaje te fortalece, deja un comentario contándonos desde dónde nos ves y comparte este video con alguien que necesita esperanza, porque la palabra crece cuando encuentra camino en otros corazones. Los años se apilaron otra vez, pero ahora con otro tipo de espera. Simeón envejeció despacio, como envejecen los que aprenden a usar el tiempo en lugar de ser usados por él. Guardó el rollo dentro de otra caja de cedro y en la tapa escribió, con una caligrafía que la edad había vuelto temblorosa, una frase sencilla: para mi nieta, cuando yo me vaya. La niña se llamaba Miriam. Tenía el hábito de anotar las oraciones, de poner nombres dentro de súplicas, como quien cose personas en el manto de Dios. Creció oyendo que la ley es lámpara para el camino y que la gracia es el amanecer mismo. Cuando abrieron la casa a los necesitados, Miriam descubrió que la pobreza tiene muchos acentos y que el peor de ellos es la soledad. Los pobres le contaban historias a cambio de pan y ella les contaba promesas a cambio de silencio. Alguien preguntó si aquella fe nueva que los discípulos anunciaban era traición a los padres. Ella respondió que no, que era el cumplimiento, citando por extenso Malaquías capítulo 3, versículo 1, e Isaías capítulo 40, versículo 3, como quien señala una puerta que siempre había estado ahí, pero ahora estaba abierta. Cierta noche, un grupo de hombres arrastró a un vecino al patio acusándolo de robar trigo de los costales del patrón. Miriam salió con una lámpara y dijo que el señor de la casa era conocido por pagar salarios con retraso y por reducir medidas en el pago. Habló de justicia, no como concepto, sino como equilibrio. Recordó a todos que el Señor sería testigo contra los que defraudan al jornalero, citando por extenso Malaquías capítulo 3, versículo 5. El patrón se ruborizó e intentó negar, pero los testigos eran más que las excusas. Arreglaron la deuda ahí mismo. El hombre acusado de robo lloró y besó las manos de Miriam, pero ella las retiró y dijo que el beso debía darse al pan compartido. La justicia hizo en aquella calle un ruido poco glamoroso y muy santo. Cuando la persecución a los discípulos creció, algunos vecinos se mudaron, otros se escondieron, otros fueron presos. Miriam aprendió que el valor es una forma de fidelidad. Guardó el rollo de Malaquías junto con cartas que hablaban del Nazareno resucitado y de su regreso. Leía en voz alta para las mujeres, y las mujeres, con puertas cerradas, aprendían a abrir ventanas en el cielo con la oración. Había en sus reuniones una gravedad alegre, una certeza que olía a pan recién horneado. Se repetían a sí mismas, como quien entrena el corazón para un día cierto. Malaquías capítulo 4, versículo 2, el sol de justicia, y el pasaje en que el profeta dice que el Señor vendrá como fuego y como jabón, no para destruirnos, sino para rehacernos, como se rehace la plata en el crisol. Y repetían, con lágrimas que no pedían permiso, la enseñanza del rabí. Amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, perdonen para ser perdonadas. En el patio, la vecina que antes les gritaba a los hijos, ahora los abrazaba antes de corregirlos. En los pasillos, el viejo que vivía borracho pasó a llegar sobrio a las reuniones. En el callejón, una joven dejó la prostitución después de que la mesa de Miriam le diera nombre antes de darle pan. La ciudad siguió dura, pero el barrio ganó carne nueva sobre los huesos. Años después, cuando Miriam ya tenía cabellos blancos y voz suave, la caja de cedro viajó. La persecución había apretado y alguien tuvo que partir a las carreras. Se reunió el vecindario y la anciana contó la historia por última vez, comenzando no por sí misma, sino por Aarón, el escriba que recibió al profeta en casa,
y pasando por cada generación como quien señala estrellas en el cielo, hasta que las constelaciones forman un dibujo comprensible. Terminó diciendo que Dios nos escribe con letras humanas para que el mundo lea, y entregó la caja a un muchacho tímido, artesano de cuero, que temblaba al recibir tanta responsabilidad. Él prometió en voz baja lo que toda la historia esperaba oír: guardaré la palabra y dejaré que ella me guarde. A partir de ahí, la narrativa parece repetirse con variaciones, pero el corazón de ella permanece igual. Nuevos mercados y nuevas balanzas, nuevas formas de violencia, nuevas máscaras para vicios antiguos. Y del otro lado, actos pequeños y decisivos de fidelidad, como agua que horada piedra, un grupo que visita enfermos en la madrugada, una viuda que abre su mesa y enseña a 2 niños a agradecer antes de partir el pan, un comerciante que devuelve peso robado y aprende a dormir, un joven que deja las botellas y descubre que la sobriedad huele a lluvia, la conversión de padres a hijos e hijos a padres, la restauración de alianzas, la reconciliación de vecinos, la paz que no depende de decreto. Tal vez alguien se pregunte, ante esta sucesión de nombres, si la historia es solo memoria. Yo digo que es geografía. Lo que Malaquías vio con ojos de fuego ahora dibuja calles donde caminamos. El mensajero preparó el camino, el Señor vino a su templo, purificó, murió, resucitó y prometió volver. Entre una venida y otra nos toca ser cartas vivas. Nos toca elegir qué tipo de personajes seremos cuando el día ardiente como un horno aclare de una vez por todas el teatro de la tierra. Nos toca rechazar la borrachera que confunde, la inmoralidad que degrada, la avaricia que ciega, la falta de compasión que mata a plazos. Nos toca abrazar la justicia que pesa igual, la misericordia que se inclina, la fidelidad que sostiene, la oración que abre camino, la generosidad que multiplica. Si esta palabra te alcanzó hasta aquí, suscríbete al canal para ayudarnos a esparcir este testimonio, deja tu like para llevar este mensaje adelante y comparte con alguien que necesita valor hoy. Al final, cuando abrimos la caja de cedro, no encontramos apenas un rollo antiguo, encontramos un espejo. Vemos en el reflejo nuestro rostro alineado al linaje de Aarón, Eleazar, Hilel, Simeón, Miriam y tantos sin nombre que guardaron la palabra y fueron guardados por ella. El silencio no venció, la noche no tiene la última frase. El sol de justicia nació, como escribió por extenso el profeta, y carga sanidad en sus alas. La sanidad ya comenzó en cada casa donde padres e hijos se perdonan, en cada mesa donde el pan se comparte, en cada negocio donde la balanza vuelve a cero, en cada corazón que cambia la dureza por el arrepentimiento. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón, porque aquel que vino a su templo vendrá otra vez, y entre la primera luz y la última trompeta, el mundo necesita mensajeras que no vendan la verdad por un puñado de monedas. Esta es la consecuencia del último profeta. El silencio entre un grito y otro reveló que la palabra de Dios no caduca, madura, que la justicia no se apresura, pero no se atrasa, que la esperanza no es anestesia, es levadura, que guarda el rollo quien deja que el rollo lo guarde, y que la historia, leída por dentro, es la crónica de un fuego que no consume personas, consume escoria. Cuando el rey venga como fuego de platero y jabón de lavadores, muchas descubrirán que la llama que temían era en realidad claridad. Y las que aprendieron a caminar en esa claridad saltarán como becerras libres del corral, como anunció por extenso Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Hasta entonces, seamos lo que aprendimos a esperar.